好像汽车必须加油， Algunas personas dicen que orar es como un coche que necesita cargar nafta con frecuencia. 又有人说祷告好像每一个人活着必须要呼吸。 Hay otras personas que dicen que la oración en la vida de un cristiano es como el aire que nosotros necesitamos respirar a cada segundo. 因此，圣经里面有很多关于祷告的道理。 Es por eso que en la Biblia hay muchas verdades acerca de la oración. 告诉我们要怎么祷告才能够蒙神垂听。 Estos pasajes nos enseñan cómo orar para que nuestra oración sea escuchado por Dios. 比如主耶稣说，祷告好像是在叩门。 Una vez Jesús dijo que orar es como si estuviéramos golpeando una puerta. 必须要情辞迫切的直求。 Debemos tener perseverancia e importunidad. 又比如说，祷告好像是在求雨一样，好像以利亚先知在求雨一样。 También en la Biblia dice que orar es en la oración nosotros tenemos que tener el espíritu de Elías cuando estuvo orando por la lluvia. 必须要常常祷告，不能灰心。 Nosotros debemos orar siempre y no desanimarnos. 祷告又好像在打仗一样， Orar también es como estar en una batalla. 必须要用信心来倚靠神，才能得胜。 Tenemos que confiar en Dios con fe para poder vencer. 那今天晚上我们不讲这一些， Pero esta noche nosotros no vamos a hablar de esto, 今天晚上我们要谈谈祷告好像烧香。 sino que vamos a tratar el tema de la oración es como quemar un incienso. 请看启示录， Veamos Apocalipsis. 请看启示录第5章 Apocalipsis capítulo 5, 第8节。 versículo 8. 启示录第5章第8节， Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. 5章8节。 5:8. 他既拿了书卷，四活物和24位长老就匍匐在羔羊的面前，各拿着琴和盛满了香的金炉。这个香就是众圣徒的祈祷。再请看第8章， Veamos ahora el capítulo 8. 再请看第8章的第3节。 8, versículo 3. 8章3节， 8, versículo 3. 另有一位天使拿着金香炉来站在祭坛旁边，有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。第4节， 4. 那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神的面前。这里谈到祷告好像是在烧香， Acá dice que la oración es como un incienso. 这是使徒约翰所看到的异象。 Y esta es la visión que había visto el apóstol Juan. 他看到众长老和信徒匍匐在宝座的前面， Él vio que los ancianos y los creyentes estaban postrados delante del trono de gracia. 匍匐就代表敬拜， Estar postrado significa que estaban adorando 他们 a 各 Dios. 拿着琴， Ellos tenían en sus manos arpas 这个琴就是代表歌颂。 y estas arpas simbolizan el cántico y las alabanzas. 而且还拿着盛满了香的金炉， Y además tenían consigo copas de oro llenas de incienso. 这个香就代表祈祷。 Y este incienso representa la oración. 烧香是旧约会幕里面必须要做的一件事。 Quemar el incienso es algo que en el Antiguo Testamento los israelitas o los levitas debían hacer dentro del tabernáculo. 摩西的会幕包括3层， El tabernáculo de Moisés está compuesto por 3 partes. 最外面叫做外院， Está el patio, 再过来就是圣所。 el lugar santo. 外院的东西都是用铜造的， Los utensilios que están en el patio fueron hechos de bronce, 圣所里面的东西是用金子造的。 pero los utensilios que estaban dentro del lugar santo fueron hechos de oro. 可见圣所里面的东西比外院的东西更重要。 Esto representa que las cosas que estaban dentro del lugar santo eran mucho más valiosas que las cosas que estaban fuera. 而在圣所里面有3样东西，
Y dentro del lugar santo había 3 cosas. 一个是放陈设饼的桌子， Uno es la mesa para los panes de propiciación. 另外一边是放着金灯台。 También estaba el candelabro de oro. 这2样东西的高度都只有1.5肘了。 Y estas 2 cosas medían 1,5 codos. 唯有金灯台是2肘的高。 Pero 高度哦， la mesa medía 1,5 codos. 不是金啊，金香炉了，说错了，金香炉2肘高。 Perdón. La mesa y el candelabro medían 1,5 y pero el incensario medía 2 codos. 所以它是最高的。 Es por eso que el incensario era el objeto más de mayor altura dentro del lugar santo. 这样看起来，在旧约的会幕里面，除了约柜以外，就是金香炉最重要的。 De esta manera podemos ver que en el Antiguo Testamento y en el tabernáculo de Moisés, además del arca de pacto, lo más importante dentro del tabernáculo es el incensario. 那么，既然祷告就是烧香了， Si la oración es quemar un incienso, 我们可以从旧约的金香炉还有烧香的一些律例来学习怎么样来祷告。 entonces nosotros podemos aprender a cómo orar a través de algunos reglamentos y algunas leyes acerca del incensario. 第一点， Primero, 请看出埃及记30章。 veamos Éxodo capítulo 30. 请看出埃及记30章 Éxodo capítulo 30, 第2节。 versículo 2. 出埃及记30章的第2节， Éxodo capítulo 30, versículo 2. 这个坛要四方的，长1肘，宽1肘了。首先，金香炉是四方形的。 Acá el altar de incienso es cuadrada. 什么叫做四方的呢？ ¿Qué significa esto? 从属灵的角度来看，有2个意义啊。 Desde el punto de vista espiritual, que el altar sea cuadrado tiene 2 significados. 就是要向东西南北四面各方的人来祷告。 Que es, el primer significado es orar por todas las naciones. 请看提摩太前书第2章。 Veamos primero de Timoteo. 请看提摩太前书的第2章 Primero de Timoteo capítulo 2, 第1节、第2节。 versículos 1 y 2. 提摩太前书2章1节。 Primero de Timoteo capítulo 2, versículo 1. 我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢。第2节， 2. 为君王和一切在位的也该如此，使我们可以敬虔端正、平安无事的度日啊！这里告诉我们，祷告要为万民，甚至为君王来祷告。 Acá nos dice que nosotros debemos elevar nuestras oraciones y peticiones por todas las naciones y hasta por los gobernadores. 就好像金香坛，它必须是四方的。 Tal como el altar de incienso debe ser cuadrado. 记得在宗教教育的故事里面有这么说了： Recuerdo que en una lección de educación religiosa dice de esta manera. 教小朋友祷告，好像5只手指。祷告的时候用5只手指在祷告哈。 Cuando nosotros le enseñamos a orar a los niños, le decimos que debemos usar los 5 dedos. 每一只都有对象的，每一根手指都有对象。 Y cada dedo apunta a un objetivo específico. 大拇指是最大的， El pulgar es el mayor, 可以代表总统， que puede representar al presidente, 可以代表教会的负责人， o puede representar también a los encargados de la iglesia, 也可以代表一个家的家长。 o al jefe de familia. 第2个是食指， Después está el índice. 食指这是指路的方向的。 El dedo índice nosotros lo usamos para indicar dirección. 所以有人说那个是指点者， Así 指导 que 者哦。 muchas veces hay personas que dicen que el dedo índice indica
representa a los líderes. 比如说我们的老师， Por ejemplo, nuestros docentes de educación religiosa 或者教会的长执。 o los diáconos y predicadores o ancianos de la iglesia. 第三支是中指， Después está el dedo medio, 中指刚好在中间呢， que justo está en el medio. 这是我们生活的中心呢。 Y esto representa el centro de nuestra vida, 也就是我们的家了 que es nuestra familia. 所以要为自己家里面的家人祷告。 Entonces nosotros debemos orar por los integrantes de nuestra familia. 那第四支是无名指， Luego está el anular. 无名指常常是默默无闻的， Muchas veces no le damos tanta importancia a este dedo. 人看起来不是很重要的， No lo usamos con mucha frecuencia. 不是很出名的人， Entonces, esto representa a las personas que no son tan famosas. 但是我们不要忘记他哦。 Sin embargo, no podemos olvidarnos de 那 ellos. 无名指也常常就是我们的另一半， Muchas veces el dedo anular también representa nuestra otra mitad, 因为当我们结婚的时候戴戒指都戴在无名指上面， porque muchas veces nuestro anillo de casamiento lo llevamos en nuestro dedo anular, 但是我们祷告的时候常常会忘记啦。 pero muchas veces nos olvidamos de nuestra otra mitad de nuestras oraciones. 最后就是小指， Y por último está el meñique. 小指可以指着自己啦， El meñique puede representar a uno mismo. 所以自己应该是摆在最后来祷告。 Así que nosotros podemos, en último lugar, orar por nosotros mismos. 那小指也可以指着教会的小朋友， También puede representar el meñique a los niños de la iglesia 或者是我们教会的初信者， o a los recién bautizados de nuestra iglesia 或者是一些生病软弱的 o 弟兄姐妹。 algunos hermanos que tienen falta de salud y están débiles de fe. 所以有人说祷告不知道祷告什么。 Hay algunas personas que dicen que no saben de qué orar. 如果我们按照5只手指这样祷告，一个手指祷告1分钟就可以祷告5分钟。 Pero si nosotros nos acordamos de esta historia que acabo de contar y oramos 1 minuto por cada dedo, entonces podemos orar por lo menos 5 minutos. 一根手指祷告5分钟就可以祷告25分钟了。 Pero si oramos 5 minutos por cada dedo, entonces vamos a poder orar 25 minutos. 那如果一根指头祷告10分钟，你就可以祷告50分钟。 Si oramos 10 minutos por cada dedo, vamos a poder orar 50 minutos. 可见祷告的内容可以很广的。 De esta manera nos damos cuenta de que el contenido de una oración es realmente 当我们 amplio. 手合起来，向四面八方所有的人代祷的时候，其实所有的福气都归到自己身上。 En el momento en que nosotros juntamos nuestras manos y oramos por las naciones, en realidad estamos recibiendo bendiciones. 它第二个意义，为什么说是方的呢？ ¿Y por qué? ¿Cuál es el segundo significado de que el altar de incienso sea cuadrado? 就是你可以用各种方法来祷告。 Esto quiere decir que nosotros podemos utilizar diferentes métodos y formas para orar. 请看以弗所书第6章 Veamos Efesios capítulo 6, 18节， Efesios capítulo 6, versículo 18. 以弗所书第6章18节， Efesios capítulo 6, versículo 18. 6章18节， 6, 18. 靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求。这里保罗说，我们靠着圣灵可以随时而且多方的祷告。 Acá Pablo nos dice que mediante el Espíritu Santo vamos a poder orar en todo tiempo y de todas formas. 换句话说，就不管在什么时间，你都可以用不同的方法祷告。 Esto quiere decir que no importa en qué situación estemos, nosotros vamos a poder orar de una manera distinta. 旧约的祷告常常是站着祷告， En el Antiguo Testamento las oraciones se llevaban a cabo de pie. 我们现在祷告都是跪着祷告。
En la actualidad nosotros oramos arrodillados. 如果你的膝盖不好，也可以坐着祷告。 Pero si tenés problemas en las rodillas, también podés orar sentado. 如果我们生病了，也可以躺着祷告。 Y si estamos enfermos, también podemos orar acostados. 甚至于我们工作很忙，可以一边工作一边心里面就祷告。 Y si nosotros estamos muy ocupados con el trabajo, podemos orar en el corazón mientras nosotros estemos trabajando. 有的人把握时间，走路也祷告，骑车也祷告。 Hay otras personas que aprovechan bien el tiempo y oran mientras caminan o mientras manejan. 在我们台湾就有一位弟兄是骑脚踏车祷告的时候受圣灵的。 En Taiwán hay un testimonio de un hermano que recibió el Espíritu Santo mientras oraba andando en bicicleta. 而且我们祷告非常自由的， Esto nos indica que la oración es algo libre. 不会受时间跟空间的限制。 La oración no está limitado ni por el espacio ni por el tiempo. 这是第一点。 Este es el primer punto. 第二点， Segundo punto. 我们请看出埃及记30章的第6节。 Volvamos a Éxodo capítulo 30, versículo 6. 请看出埃及记30章第6节。 Éxodo capítulo 30, versículo 6. 出埃及记30章第6节。 Éxodo capítulo 30, versículo 6. 要把坛放在法柜前的幔子外面，对着法柜上的施恩座，就是我要与你相会的地方。这个金香炉要放在哪里呢？ ¿Dónde debe ir este altar de incienso? 放在法柜的幔子的外面。 Tiene que estar delante del velo que está junto al arca de 换句 testimonio. 话说，它第一个是面对着幔子的。 Esto quiere decir que el altar de incienso se enfrenta directamente con un velo. 人都有罪啊， Todos los hombres tienen pecados. 有罪的人不能见神的。 Y las personas que tienen pecado no pueden ver a Dios. 所以旧约时代，人不能直接向神祈祷的。 Es por eso que en el Antiguo Testamento los hombres no podían orarle directamente a Dios. 不能直接进到至圣所里面去 No, 的。 no podían entrar directamente al lugar santo, 献祭烧香要透过祭司。 al lugar santísimo, perdón. Si ellos querían quemar un incienso o ofrecer un sacrificio, debían hacerlo mediante un sacerdote. 新约就不一样了。 Pero esto no es así en el Nuevo Testamento. 其实旧约的幔子就是指着基督的身体。 El velo del Antiguo Testamento representa en realidad al cuerpo de Cristo. 我们请看希伯来书， Veamos Hebreos, 希伯来书第10章， Hebreos capítulo 10, 希伯来书第10章19节， Hebreos capítulo 10, versículo 19. 希伯来书第10章19节， Hebreos capítulo 10, versículo 19. 希伯来书第10章19节。 10, 19. 弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体呀。在旧约时代，虽然圣徒也可以祷告，但是不是直接的。 En el Antiguo Testamento los antiguos santos podían orar, pero no directamente. 就好像不能进入至圣所面对着约柜的一样，不可以的。 Ellos no podían entrar al lugar santísimo y orar frente al arca de pacto. 我们可以了解到旧约的祷告跟我们新约的祷告是不一样的。 Entonces podemos saber que la oración del Antiguo Testamento es diferente a la oración del Nuevo Testamento. 因为神跟人之中有一个幔子隔着。 Porque en el Antiguo Testamento entre Dios y el hombre existía un velo. 那这个幔子就指着基督的身体。 Y este velo representa el cuerpo de Cristo. 当主耶稣还没有被钉十字架之前，这个幔子是隔着的。 Antes de que el Señor Jesucristo fuese crucificado, este velo permanecía entre Dios y los hombres. 一直到主耶稣成全了救恩，这个幔子才被打开。 Este velo fue destruido y fue rasgado luego de la concreción de la salvación. 所以我们今天可以坦然无惧地进入了至圣所。 Es por eso que hoy en día nosotros podemos entrar sin temor al lugar santísimo. 这是一个很大的恩典。 Y esto es una gran misericordia y una gracia de Dios.
因此，我们今天祷告是奉耶稣的名在祷告。 Es por eso que hoy nosotros oramos en el nombre del Señor Jesús. 如果没有奉耶稣的名，我们今天新旧约的时候祷告一样，不是直接的，是间接的。 Si nosotros no lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, entonces no vamos a estar orando directamente a Dios. 那再过来，这个幔子，这个金香炉是对着幔子里面的约柜啊。 En Éxodo también nos dice que el altar de incienso estaba enfrentado al arca de pacto. 约柜就是神跟人相会的地方， Y este arca de pacto es el lugar en donde Dios se encuentra con los 也 hombres. 是神向人显现的地方， Y es el lugar en donde Dios le manifiesta a los 那 hombres. 更是神向人施恩的地方。 Y también es el lugar en donde Dios da misericordia a los hombres. 所以约柜除了2块滑板之外，最重要的东西就叫做施恩座。 Así que el arca de pacto, además de las 2 tablas de los mandamientos, lo más importante es el trono de gracia. 啊，金香炉就是对着施恩座啦。 Y este altar de incienso está enfrentado a este trono de gracia o 意 propiciatorio. 思就是说，我们祷告是面对着神，求神施恩的。 Esto significa que nosotros cuando estamos orando estamos frente a frente con Dios para pedirle compasión y misericordia. 请看希伯来书第4章， Veamos Hebreos capítulo 4, 希伯来书第4章 Hebreos capítulo 4, 16节， versículo 16. 希伯来书第4章16节， Hebreos capítulo 4, versículo 16. 4章16节。所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助啊！今天我们祷告就面对神，面对着约柜的施恩座了。 Nosotros hoy cuando estamos orando estamos frente al trono de gracia. 因此，我们到神的面前跪下来祷告，是为了要得连续蒙恩惠啊！ Por eso que cuando nosotros estamos arrodillados delante de Dios, nosotros venimos delante de Dios para obtener, para recibir gracia y compasión de Dios. 我们真的可以坦然无惧的向神来祈求的， Nosotros podemos hacerle cualquier tipo de petición a Dios, 但是必须要真心的来求， pero debemos hacerlo de corazón. 而且必须真的是跪在神的面前哦。 Y estar arrodillados delante de Dios. 啊，当然这是最重要，看我们的心呐、 Obviamente Dios se fija en los corazones de los hombres. 过去有人说讲台就施恩座了， En el pasado había una manera de decir de que el púlpito es representa el trono de 哎， gracia. 所以在印尼早期有一间教会哦，那椅子只有1排， Es por eso que en Indonesia, en una de las primeras iglesias de Indonesia, ellos tenían solamente una fila de bancos. 面对着施恩座哦， Y 大家都坐在第1排。 y esa fila de bancos estaba frente al púlpito que para ellos era el trono de gracia. 那祷告的时候，大家也挤着要跪在第1排。 Y y en la oración ellos también se pelean por estar en la primera fila. 哎，当然这个做法并不正确哦。 Obviamente esto no es correcto. 啊，不过有想要到前面来祷告的心却是对的哦。 Sin embargo, ese corazón de querer venir a orar adelante es correcto. 这表示我们有一颗心真的想要到神的面前来。 Eso quiere decir que nosotros deseamos estar delante de Dios. 我记得在美国的时候，有一位弟兄哦， Recuerdo que en Estados Unidos había un hermano 他因为也是受过高等教育的哦， que se recibió que tiene un título de grado bastante importante. 大概自尊心比较强一点啦。 Y es por eso que era un poco orgulloso. 他信主好多年，求圣灵都求不到，不好意思啊。 Y a pesar de haber creído tantos años en Dios, no había recibido el Espíritu Santo y le daba vergüenza. 每一次要求圣灵的到前面来，他都是最后一个，慢慢的才出来，跪在后面。 Entonces, cada vez que la iglesia
hacía una oración para pedir Espíritu Santo, a él le daba vergüenza y salía el último 结果一直都求不到 y no podía recibir el Espíritu Santo. 啊。有一次他听一个慕道者做见证啊， Y una vez escuchó el testimonio de un oyente de 哇， la 他听得 iglesia 很受感动 y se conmovió por este testimonio. 啊，也觉得很惭愧啊。 No solamente se había conmovido, sino que se había sentido mal por sí mismo. 哎，那个慕道者一听到求圣灵到前面来，那个慕道者跑第一的就冲到前面来了。 Este oyente dijo que cada vez que escuchaba al pastor decir que los que quieran pedir el Espíritu Santo vengan adelante, él siempre era el primero en ir. 哎，结果他想，好，那这一次换我，我要冲第一个。 Luego de escuchar este testimonio, este hermano determinó a ser el primero en pasar adelante. 他就下定决心了。传道说要求圣灵到前面来，他真的就第一个就冲出 Y 来了。 así lo hizo. 结果那一次祷告就受圣灵了。 Y en esa oración recibió el Espíritu Santo. 可见神是看人的心啊，你有没有这一颗心而已啦。 Es por eso que Dios mira el corazón de los hombres. 我们不要忘记，祷告是要到施恩座前面哦。 No nos olvidemos de que cuando nosotros estamos orando debemos venir al trono de gracia. 所以真的要抢哦，有那个心，不要拖拖拉拉的，好像负重担一样啊。 Es por eso, si nosotros estamos yendo al trono de gracia, debemos ir con alegría y no con pesadumbre. 第三点， Tercer punto. 请看出埃及记30章。 Veamos Éxodo capítulo 30. 出埃及记30章 Éxodo capítulo 30, 第7节。 versículo 7. 出埃及记30章第7节。 Éxodo capítulo 30, versículo 7. 亚伦在坛上要烧新香料做的香，每个早晨他收拾灯的时候要烧这香。第8节， 8. 黄昏点灯的时候，他要在神的面前烧这香。那什么时候祷告最好？ ¿Cuál es el mejor tiempo o la mejor hora para orar? 就是早晨跟晚上，黄昏或晚上。 Según estos versículos, es o por la mañana o al anochecer. 因为当时烧香就是早上收拾灯的时候烧香，还有一个黄昏要点灯的时候也要烧香。 Porque acá se debía quemar incienso a la mañana y al anochecer. 用我们现在的话，就是一个是早祷，另外一个叫做晚祷。 Esto es lo que nosotros llamamos hoy oración matutina y vespertina. 一个信徒至少一天最少要2次这样祷告。 Un creyente debe orar por lo menos 2 veces al día. 我们看看大卫的实例哦， Veamos el ejemplo concreto de David. 请看诗篇第5篇。 Veamos Salmos capítulo 5. 诗篇第5篇 Salmos capítulo 5, 第3节。 versículo 3. 诗篇第5篇第3节。 Salmos capítulo 5, versículo 3. 诗篇5篇3节。神啊，早晨你必听我的声音，早晨我必向你陈明我的心意，并要警醒了。为什么大卫是合神心意的人？ Porque David era una persona agradable a Dios. 因为大卫很会祷告。 Porque David sabía orar. 那大卫什么时候祷告？ Y cuando David oraba, 他一大早就祷告。 oraba temprano por la 他 mañana. 睡醒第一件事就是见神。 Lo primero que hacía luego de levantarse de la cama era orarle a Dios. 所以他才做事这样说：神啊，早晨你一定听我的声音的。 Es por eso que él hizo un salmo y dijo: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. 早晨我就歌颂你。 De mañana me presentaré delante de ti. 不但是这样， No solamente así. 再请看141篇， Veamos también Salmos 诗篇141篇 141, 第2节， versículo 2. 诗篇141篇第2节， Salmo 141, versículo 这也是 2. 大卫的诗。
Esto también es un salmo de 说：“愿 David. 我的祷告如香陈列在你的面前，愿我举手祈求，好像献晚祭。”这里大卫说：“希望我的祷告就好像烧香一样，达到神的面前。” Acá David dijo, suba mi oración delante de ti como el incienso. 那下面一句说：“我祷告好像献晚祭”，可见他是在做晚祷。 Y luego dice, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Esta tarde se refiere a una oración vespertina. 难怪神那么喜欢大卫。 Es por eso que David era agradable a los ojos de Dios. 我们再看看主耶稣的榜样。 Veamos también el ejemplo de Jesús. 虽然主耶稣是神， A pesar de que Jesús es Dios mismo, 但是主耶稣到世上来很认真祷告的。 pero cuando Él estuvo en este mundo había orado con mucha perseverancia. 那到底主耶稣什么时间在祷告？ ¿Y en qué tiempos oraba Jesús? 我们看马可福音第一 ¿En qué 章， momento oraba Jesús? Veamos Marcos capítulo 请看 1. 马可福音第一章 Marcos capítulo 1, 35节。 versículo 35. 马可福音第一章35节。 Marcos capítulo 1, versículo 35. 次日早晨，天还没有亮的时候，耶稣起来到旷野的地方去，在那里祷告。主耶稣说：“天没有亮就到旷野去祷告了。” Acá nos dice que muy de mañana Jesús se levantó y siendo aún oscuro salió al desierto a orar. 因为这个时候人的精神最好， En esta hora de la mañana es donde tenemos mayor concentración 那人也最清心了。 y estamos más tranquilos. 好，同时我们可以求神带领我们今天的路程啊。 Y al mismo tiempo podemos pedirle a Dios que nos guíe durante todo el día. 再看马可福音的第6章， Veamos también Marcos capítulo 6. 马可福音第6章 Marcos capítulo 6, 45节， versículo 45. 马可福音第6章45节。 Marcos capítulo 6, versículo 45. 耶稣随即催门徒上船，先渡到那边，伯赛大去。等他叫众人散开，46节，他既辞别了他们，就往山上去祷告。这里说主耶稣便饼给5000个人吃饱以后，他就上山去祷告了。 Acá dice que luego del milagro de la alimentación a los 5.000, Jesús subió a un monte a orar. 那便饼给众人吃的时间应该是在黄昏。 El milagro de la alimentación a los 5.000 debió ser al anochecer. 所以在这里主耶稣的祷告应该是晚祷。 Así que esta oración que hizo Jesús debió ser una oración vespertina. 可见主耶稣也给我们留下很好的榜样啊。 Así que Jesús también nos dejó un buen ejemplo. 因此，今天我们在祷告的事上，最好的时间，早上要祷告，晚上要祷告。 Entonces nosotros hoy en día nos debemos orar tanto a la mañana como a la tarde 一天至 o a 少 la 2次。 noche. Y 2 veces por día como mínimo. 那最好，如果中午再祷告一次，那更好。 Y si nosotros podemos orar otra vez al mediodía, será óptimo. 第4点， Cuarto punto. 请看出埃及记30章， Volvamos a Éxodo capítulo 30. 出埃及记30章的第8节， Éxodo capítulo 30, versículo 8. 出埃及记30章第8节。 Éxodo capítulo 30, versículo 8. 黄昏点灯的时候，他要在神的面前烧这香，做世世代代常烧的香啊！哎，金香炉烧香不是烧1天2天哦。 El incienso que se quemaba en el altar de incienso no era por 1 o 2 días 也不是只有烧这一代而已哦， o por una sola generación, 哎，是世世代代常常都要烧的。 sino que ese incienso debía ser quemado por todas las generaciones. 那这个在告诉我们什么？ ¿Qué nos quiere decir esto? 有3点值得我们学习的。 De esto podemos extraer 3 enseñanzas. 第一个，祷告必须要进到不住的祷告。 La primera enseñanza es que nosotros debemos orar constantemente. 请看帖撒罗尼迦前书， Veamos 1 de Tesalónica. 帖撒罗尼迦前书第5章 1 de Tesalónica, capítulo 5, 17节。 versículo 17. 帖撒罗尼迦前书第5章17节。 Primera de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 5章17节， 5:17. 不住的祷告。 Orad sin cesar. 哎，意思就是祷告不能够停的。
Esto quiere decir orar constantemente. 因此，我们不管做什么，我们心里面都要默祷的。 Así que no importa qué es lo que estemos haciendo, debemos orar en silencio en nuestro corazón. 最好进到无时无刻，不管在什么地方，我们都在祷告的。 Lo mejor, lo más óptimo sería llegar al punto de orar en cualquier momento y en cualquier 我在 lugar. 这样想，一个人如果能够真的不住的祷告，他一定满得力量，绝对不会犯罪的。 Si una persona ora constantemente y ora sin cesar, entonces va a tener fuerzas para vencer a cualquier tipo de tentación y no pecar contra Dios. 魔鬼绝对没有空隙进来的。 Si nosotros hacemos esto, el demonio no va a tener el lugar para aprovecharse. 那第二个， Segunda enseñanza. 这个告诉我们祷告不要灰心呢、 Esto nos dice que no debemos desanimarnos en la oración. 祷告不能只有5分钟的热度啊。 No debemos orar solamente no debemos orar solamente porque nos surge algo. 请看路加福音18章， Veamos Lucas capítulo 18. 路加福音18章 Lucas capítulo 18. 第1节到第8节，这里主耶稣做了一个比喻。 Los versículos 1 a 8 es una parábola que dijo Jesús. 这个比喻的重点在第1节， Y el tema principal está en el versículo 1. 耶稣设一个比喻，就是要人常常祷告，不可以灰心哦。 Acá Jesús dijo una parábola para exhortar a la gente a orar siempre y no desmayar. 祷告一个非常重要的一个秘诀就是不灰心， La clave de la oración es no desanimarnos, 就好像这个寡妇求伸冤一样。 tal como esta viuda que le pedía justicia al juez. 虽然这个不义的官本来是不理他的， A pesar de que este juez injusto no la tenía en cuenta a la viuda, 因为这个官不怕神，也不会尊重人的。 porque este juez injusto no solamente no temía a Dios, sino que tampoco respetaba a los hombres. 后来为什么给他伸冤了？ Pero ¿por qué al final le hizo justicia a esta viuda? 只因为这个寡妇不间断，从不灰心，一直来求啊。 Porque esta viuda le había pedido constantemente y sin desanimarse. 哎，求到他觉得很烦了、 Pidió de tal manera que le molestó, le incomodó al juez. 啊。其实我们的神绝对不会觉得烦的，不会 Pero 的。 nosotros sabemos que esto no va a suceder con Dios. 只不过有时候神要考验我们的信心，不马上答应我们。 Muchas veces Dios no nos da una respuesta inmediatamente porque quiere probar nuestra fe. 我们请看第7节， Veamos el versículo 7, 18章第7节， 18:7. 说神的选民昼夜呼吁了，他纵然为他们忍了多时，岂不终究给他们伸冤吗？有时候神会忍多时，就考验我们的信心啦。 Muchas veces Dios se tarda en darnos una respuesta para probar nuestra fe. 但是如果我们肯昼夜呼吁，一直求，一直求，一直求，不停不灰心，一直求，终究神就给我们成全了。 Pero si nosotros tenemos ese corazón y esa perseverancia de clamarle a Dios día y noche y constantemente, entonces algún día Dios nos 所 responderá. 以祷告绝对不要灰心， Así que no debemos desanimarnos en la oración 对神绝对不可以失望。 y no debemos perder esperanza en Dios. 那第3点就表示我们信仰必须要传承下去哦。 La tercera enseñanza es que nuestra creencia y nuestra fe debe transmitirse de generación en generación. 因为这是世世代代的。 Porque el incienso se quemará por todas las 信仰 generaciones. 不是只有我们这一代哦， La creencia y la fe no solamente pertenece a nuestra generación, 必须要一直传承下去啦。 sino que debe ser pasada a nuestras próximas 因此， generaciones. 小孩子小的时候，从小就要教他祷告。 Entonces nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos a orar desde pequeños. 甚至于每天陪着小孩子祷告， Nosotros debemos acompañar a nuestros hijos en la oración 让他养成祷告的习惯。 para que ellos puedan adquirir este hábito. 一个会祷告的孩子，我们相信绝对不会变坏的。 Un hijo o un niño que sabe orar no se va a descarrilar.
第5点， El quinto punto. 请看出埃及记30章 Volvamos a Éxodo capítulo 30. 34节、35节。 Éxodo capítulo 30, versículos 34 y 35. 出埃及记30章的34节， 30, 34. 神吩咐摩西说：“你要取馨香的香料，就是拿他弗、施洗列、洗利比拿这馨香的香料和净乳香各样要1般大的分量。” 35节，你要35. 用这些加上盐，按做香之法做成清净圣洁的香。烧香一定要有香。 Si nosotros queremos quemar incienso, debemos poseer incienso, 就好像祷告一定有它的内容一样。 tal como una oración tiene su contenido. 那到底我们要怎么样来祷告，才能够蒙神垂听呢？ ¿Cómo nosotros debemos orar para que nuestra oración sea escuchada por 我们 Dios? 从当时香的制法来学习， Vamos 制造 a, 方法。 vamos a analizar esto desde el procedimiento de hacer un incienso. 当时神吩咐摩西告诉以色列百姓怎么样造香， Acá Dios le había dicho al Moisés cómo debía hacer este incienso. 4种东西哦。 Este incienso contenía 4 cosas. 第一个叫做拿他弗， Lo primero es especias aromáticas. 拿他弗是一种树的胶枝啦，一种枝哦，好像橡胶一样。 Es como la labia de una planta, 那是一棵树的精华。 que es lo más valioso de un árbol. 今天我们的精华就是我们的心， Y lo más valioso de una persona es nuestro corazón. 所以拜神祷告用心灵跟诚实。 Así que nosotros debemos orarle a Dios con fe y con 祷告必须要用 espíritu 心 y 尽力。 verdad. Con espíritu y verdad. 而第二个就是施洗列， Después está el estacte. 施洗列是一种贝壳的粉哦，贝壳磨成的粉。 Esto es un polvo hecho de 贝壳哦， caracol. 那这个贝壳一定要磨碎啊，才能变成粉呢、 Para obtener este polvo, el caracol debe ser molido 它才能做香啊。 y de esta manera formar parte del 这 incienso. 告诉我们祷告一定要倒空自己才能祷告啊。 Esto nos dice que nosotros debemos vaciarnos a nosotros mismos para orarle a Dios. 真的把自己献上。 Debemos entregarnos a nosotros mismos. 那第三个叫做洗利比拿， Luego está la uña aromática, 洗利比拿是一种除虫的除虫剂哦。 que es como un insecticida. 这表示我们祷告必须要靠着圣灵致死肉体的情欲啊。 Esto quiere decir que nosotros debemos matar a los deseos carnales a través del Espíritu Santo. 如果我们犯了罪，一定要在神的面前认罪悔改。 Si nosotros nos hemos pecado, entonces debemos pedirle perdón a Dios. 那第四个叫做净乳香， Luego está el incienso puro, 这一种是树的香油， que es una 香树，que es 一种香树的油， un 香香 aceite extraído de una planta también. 这个表示是我们祷告必须要有圣洁跟善行啊。 Esto nos quiere decir que nuestra oración debe estar acompañado de pureza y de buenas obras. 在神的面前能够发出馨香之气哦。 Y poder emitir aromas delante de 被 Dios 被神称为义了， y ser considerado una persona justa delante 那 de 这样我们 Dios. 的祷告才能够蒙神垂听的 De esta manera nuestra oración será escuchada por 啊，我 Dios 们的香气才能够达到神的面前。 y nuestro
nuestro incienso llegará a Dios. 那另外还要加上盐呢， Además, debemos agregarle sal, 盐是调和用的， que es que sirve para mezclar estas cosas. 那个盐在圣经里面就是爱的意思啊， La sal en la Biblia significa amor. 就是我们祷告不能没有爱的成分哦。 Esto quiere decir que nuestra oración en nuestras oraciones no puede faltar el amor. 因为任何事情如果没有了爱，都算不得什么。 Porque no importa qué hagamos, si nosotros no lo hacemos con amor, no estamos haciendo nada. 祷告当然也一样， Lo mismo pasa con la oración. 失去了爱，祷告没有意义的。 Si nosotros perdemos el amor, entonces nuestra oración no tendrá significado. 最后我们来看出埃及记30章的38节。 Por último, veamos Éxodo capítulo 30, versículo 38. 出埃及记30章38节， 30-38. 凡做香和这香一样，为要闻香味的这个人，要从民中剪除。最后必须要留意的一件事情， Lo último que debemos tener en cuenta 就不可以为自己做这个香来闻香味哦。 es que no podemos hacer este incienso para simplemente disfrutar de su aroma, 这个罪很重哦， porque esto es un gran pecado. 必须要从民中剪除的。 Y si hacemos esto, seremos cortados de entre el pueblo. 所以烧香固然是好，也必须要留意的。 Así que a pesar de que quemar incienso es algo bueno, pero debemos tener cuidado. 祷告固然是对的，但是也必须要警醒。 Esto quiere decir que a pesar de que orar es algo correcto y es algo bueno, nosotros debemos tener cuidado. 那什么叫做做香自己来闻香味呢？ ¿Qué significa hacer el incienso para disfrutar solamente de su aroma? 第一个就祷告不可以自我欣赏哦。 Lo primero es, la primera enseñanza que nos deja es que nosotros no debemos jactarnos de nuestra oración. 请看路加福音18章。 Veamos Lucas capítulo 18. 路加福音18章 Lucas 18, 11节。 versículo 11. 路加福音18章的11节。 Lucas 18, versículo 11. 法利赛人站着自言自语的祷告说：“神啊，我感谢你，我不向别人勒索，不以奸淫，也不向这个税吏。12节。 12. 我一个礼拜禁食2次，凡我所得的都捐上1/10。”这是法利赛人的祷告。 Esta es una oración de los fariseos. 他在神的面前自言自语啊。 Él se hablaba a sí mismo. 他的内容是什么？ ¿Cuál era el contenido de su 虽 oración? 然他也感谢神， A pesar de que le agradeció a Dios, 但是他所说的都是在讲自己的优点。 pero todo lo que él decía eran virtudes propias. 人在神的面前夸耀自己的优点是非常不聪明的。 No es para nada inteligente jactarse de las propias virtudes delante de Dios. 这好像是拿香来做自己闻呐、 Es como hacer un incienso y disfrutar de su aroma. 这种的祷告神不要的， Estas oraciones no le van a agradar a Dios. 还不如那个税吏祷告。 Y estas oraciones son peores que las oraciones de los publicanos. 税吏的祷告只有一句话， El publicano solamente dijo una frase. 说神啊，开恩可怜我这个罪人啊。 Dijo, Dios se propició a mi pecador. 结果税吏的祷告反而被称为义的。 Sin embargo, esta simple oración fue considerada una oración justa para 因此， Dios. 我们尽管有多好的行为，做多少圣功，在祷告当中一个字都不要提。 Así que no importa cuánto hemos servido a Dios en la iglesia o cuántas obras buenas hemos hecho, no lo mencionemos en nuestras oraciones. 再过来，祷告不要故意得人的荣耀。 La segunda enseñanza es que nosotros no debemos obtener las alabanzas de otras personas a través de la oración. 请看马太福音第6章， Veamos Mateo capítulo 6. 马太福音第6章第5节， Mateo capítulo 6, versículo 5. 马太福音第6章的第5节。 Mateo capítulo 6, versículo 5. 你们祷告的时候，不可以像那假冒为善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐了。第6节， 6. 你祷告的时候要进入内屋，关上门祷告。你在暗中的父，
你父在暗中查看，必然报答你。祷告绝对不要故意叫人看见。No debemos hacer que otras personas vean que estemos orando. 所谓故意叫人看见，就是标榜自己的祷告，为了得别人的荣耀。Si nosotros hacemos que otras personas vean que nosotros estemos orando intencionalmente, entonces estamos queriendo obtener la gloria, las alabanzas de esas personas. 这个就好像做香自己来闻一样啦。Esto es como hacer un incienso para disfrutar de su aroma. 因此，今天不管我们祷告有多长、多次有多少次，都不要提啊。 Así que no importa cuántas veces oramos o cuánto dura nuestra oración, no lo mencionemos. 如果我们祷告3个小时，很好。 Si nosotros podemos orar 3 horas, bien por vos. 但是如果我们告诉别人说我一天祷告3个小时就不好。 Pero si nosotros le decimos a otras personas que oramos 3 horas por día, entonces esto no es algo bueno. 如果教会推行祷告运动，结果教会兴旺，很好。 Si la iglesia comienza a desarrollar una oración entre los creyentes, entonces es algo bueno. 但是如果我们向别人标榜阿根廷教会很会祷告，就不好。 Pero si nosotros nos jactamos y le decimos a todo el mundo que la iglesia de Argentina es una iglesia que sabe orar, entonces esto no es bueno. 所以祷告是进入内屋啊。 Así que, según lo que leímos en Mateo, debemos orar cerrando la puerta de nuestro 是在 aposento. 祷告暗中的父啊， Porque nosotros le estamos orando a Dios que está en secreto. 千万不要用祷告来夸耀， No nos jactemos de nuestra oración. 否则的话就好像自香自己闻呐，照 Eh, 香自己来闻。 de lo contrario será como crear hacer un incienso y disfrutar de su aroma. 所以求神帮助我们， Así que Dios nos ayude 我们借着烧香的道理来学习怎么样来祷告。 a través de esta, ojalá que a través de este sermón podamos aprender a orar. 但愿我们的祷告都能够真的像香一样，能够达到神的面前，蒙神垂听。 Ojalá que nuestras oraciones puedan ser como un incienso, llegar a Dios y ser escuchados por Dios. 唱诗 Cantemos. 263首。 263.